¿Qué tal, jóvenes? Vamos a trabajar con el tema de magnetismo. En realidad, vamos a continuar con el tema de magnetismo. Por ahí, en el video anterior, vimos que los elementos que representan el fenómeno del magnetismo pues se llaman imanes. Estos imanes generalmente son artificiales porque son creados, ¿sí? Y también dijimos que este imán pues va a tener las propiedades del magnetismo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, pues alrededor del imán va a existir un determinado espacio en donde se sientan las propiedades del poder magnético del imán. Si nosotros colocamos aquí una partícula de metal, ¿sí? Cualquier partícula que sea ferrosa, ¿sí? Entonces va a experimentar una fuerza de atracción, o sea, que esta partícula de metal, ¿sí? Este es un metal, ¿sí? Va a ser atraído hacia el imán hasta que lo toque o se junte con el imán, ¿sí? Y eso va a pasar sin importar dónde se encuentre esta partícula. Es decir, si por ejemplo yo pongo una otra partícula por acá, pues se va a experimentar exactamente el mismo efecto. Todo esto son pedazos de metal ferroso, ¿sí? ¿Por qué ferroso? Bueno, pues dijimos que existen metales los cuales no son afectados por el magnetismo. Si lo pongo por acá, ¿sí? Entonces, pues va a aparecer otra fuerza sobre esta partícula de metal y lo va a llevar a lo más cercano del imán y así sucesivamente. Entonces, básicamente, donde yo coloque la partícula de metal, pues va a experimentar una fuerza de atracción, siempre una fuerza de atracción. Entonces, podemos concluir que los imanes generan fuerzas a distancia, o sea, que no están en contacto, que entre el imán, por ejemplo, entre esta parte, este punto del imán y la partícula metálica que está aquí, existe una determinada distancia, ¿sí? Se comporta de la misma manera que las cargas eléctricas, ¿sí? Es un comportamiento muy parecido. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo aquí coloco un imán, otro imán diferente? Vamos a pensar que nada más estamos observando la parte de un imán. Este imán tiene un polo norte y aquí tenemos un polo sur. Entonces ambos van a existir o van a experimentar una fuerza de atracción, ¿sí? Atracción, es decir, este imán va a tender o va a querer irse hacia el polo sur del otro imán y este polo sur, ¿sí? Va a tender a moverse o irse hacia el polo norte. Van a existir fuerzas exactamente iguales, de la misma magnitud, pero en dirección y sentido contrario, para que sientan una atracción, ¿sí? Ahora bien, si yo, por ejemplo, en lugar de colocar un imán norte, yo coloco aquí, en esta parte, un imán ahora sur, un imán sur. Ah, bueno, pues entonces la fuerza va a ser diferente. Este imán va a experimentar una fuerza que lo quiere alejar del primer imán o del otro imán, ¿sí? Y este también, entonces aquí podemos observar la existencia de las fuerzas, cómo van a ser con respecto a los metales, ¿sí? Y cómo esas fuerzas se van a representar con cada uno de los imanes, concluyendo, ¿sí? La ley de los polos magnéticos, ¿ok? La cual dice polos del mismo nombre se rechazan. Y la otra parte es polos de nombre diferente
se atraen. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué se atraen? Bueno, en realidad porque existe una interacción entre las regiones que rodean cada imán. Es decir, por ejemplo, a este tiene una determinada región y aquí también tiene una determinada región donde se observan las propiedades de ese imán. Si yo, por ejemplo, coloco un imán en esta parte del polo que sea, y también va a tener una determinada región, pero si esa región no interactúa, entonces este no experimenta la fuerza magnética, es de cero, ¿sí? Y es que esa región que rodea a ese imán, nosotros le conocemos como campo magnético. Entonces, un imán, cualquiera que sea, va a tener una determinada región donde se observan las propiedades magnéticas, ¿sí?, del imán. En realidad, la región más grande o más alejada del polo, del imán, es exactamente en sus polos. Es decir, aquí se encuentra el polo norte. En este punto existe el máximo, ¿sí?, el máximo poder magnético, ¿sí?, de el imán. Lógicamente, aquí también, aquí tenemos los puntos máximos, ¿sí? En esta parte también tenemos un máximo poder magnético. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué tan máximo es en comparación de un polo y otro? Pues va a ser exactamente igual, lo mismo, ¿ok? Sin embargo, ahí tenemos el máximo. Ya habíamos comentado que esta parte, que aquí en el punto medio, el magnetismo es nulo, ¿sí? Por eso se llama línea neutra, que son las principales partes del imán, los polos y la línea neutra, ¿ok? Lo mismo sucede con el planeta Tierra. El máximo poder magnético se encuentra donde están los polos magnéticos, que es muy cercano a los polos geográficos, ¿sí? Ahora bien, entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ver que estos imanes pues van a tener una región donde se observa el poder magnético y esa región se llama campo magnético. Campo magnético, ¿ok? Ahora, Michel Faraday introdujo un concepto muy moderno de que este campo magnético iba a estar completamente repleto de líneas de fuerza magnética, las cuales, por llegar a un acuerdo, con una convención, me dicen que siempre de un polo va a salir esas líneas de fuerza magnética, del polo norte. Siempre va a salir. Y que esas líneas, ¿sí?, como cuando más observamos, se curvan. Entonces, en realidad, son líneas curvas. Y van a entrar al polo sur, siempre, jóvenes. ¿Ok? Entonces, salen del polo norte y entran al polo sur. La misma cantidad de líneas que salen van a entrar, porque su poder magnético en los polos son iguales, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que salen? Entonces, fíjense, si eso suceda, esta línea se va a generar una curva, de esta manera, aquí también, de esta manera. Esta línea se puede perder en el espacio porque va a tener un valor mínimo. Aquí ya no lo anoto porque ya no se siente su poder magnético, pero no es que no se sienta, sino es tan débil que no se considera y entonces aparece por acá. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí también debe de existir una línea que cierre con esta. Entonces, si van a salir del polo norte y van a entrar en el polo sur, aquí no desaparecen, ¿eh? Entonces aquí debe de existir también una trayectoria, ¿sí?, para estas líneas. Entonces, generalmente, las líneas de fuerza magnética van a tener trayectorias elípticas y cerradas, así. No van a tener ningún principio y ni un fin.
de esta manera, ¿ok? Y entonces pues vamos a tener lo que nosotros llamamos espectro magnético. Voy a dibujar aquí un imán un poco más pequeño para que nosotros los podamos observar. Ahora, otra cosa, nosotros jamás vamos a poder separar un imán. Jamás, muchachos, jamás. Siempre van a venir en dos polos. Por lo tanto, un imán va a ser un dipolo. ¿Ok? Vamos a pensar que aquí tenemos un imán, ¿sí? Aquí tenemos el polo norte y aquí tenemos el polo sur. Y entonces dijimos que esta línea que va a salir de aquí va a dar vuelta y se va a introducir en el polo sur. Siempre aquí sale y aquí entra. ¿Ok? Vuelvo a repetir, esta tiene que seguir la trayectoria en el interior del imán de tal manera que forma, ¿sí? Que forma una trayectoria cerrada, ¿sí? ¿Y aquí cómo va a viajar? Bueno, pues si aquí entra en el sur y sale en el norte, pues entonces en el interior del imán las líneas de fuerza van de sur a norte. Pero en el exterior del imán las líneas de fuerza van de norte a sur. Y eso va a suceder entonces aquí va a tener otra trayectoria de esta forma, y aquí va a tener una trayectoria de esta forma y otra trayectoria de esta forma. Siempre vuelvo a repetir, en el interior también se unen esas dos trayectorias. Aquí me quedó medio mal, pero también se va a unir con esta otra. Y aquí va a salir tal vez una para acá y otra para acá, y se van a perder, pero aquí aparecen y se introducen ambas. ¿Sí? Según Michael Faraday, las líneas de fuerza jamás se van a cruzar, jamás. Todas van a formar, ¿sí? Campos magnéticos elípticos sin que se crucen una con otra. Lógicamente, de manera artificial, nosotros sí podemos encimar esos campos magnéticos cuando acercamos muchos imanes, interactúan todos esos campos magnéticos, bueno, pues se puede lograr un cruce de una línea de fuerza entre un vector y otro. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, pues que las líneas de fuerza magnética, ¿sí? Van a ser considerados como vectores. Y es que nosotros lo vamos a ver a nivel micro, esto es viéndolo de lejos. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo? Bueno, pues yo voy a tener aquí otro imán, y su comportamiento va a ser exactamente igual. Aquí tengo el norte, aquí tengo el sur, entonces aquí sale toda la fuerza magnética, ¿sí? La línea de fuerza magnética, y aquí entran esas líneas de fuerza magnética. Y yo voy a analizar por puntos. Por ejemplo, si yo quiero saber este punto aquí, bueno, en este punto seguramente debe de pasar una línea de fuerza magnética que salga de este imán, porque salen millones. Entonces, por aquí. Y si yo lo quiero ver nada más en este espacio, ¿cómo se va a representar? Bueno, pues en este espacio yo voy a ver una línea recta. Como por ejemplo, nosotros vemos al planeta Tierra y todo el mundo pensamos que es plano porque vemos una distancia enorme y plano, pero en realidad es redondo, ¿sí? O bueno, elíptico, ¿sí? Aquí también, si yo veo toda el imán, todo, pues veo claramente que la línea de fuerza magnética es elíptico, ¿sí? Pero aquí, si yo nada más veo, hagan de cuenta que le tomo una fotografía y solamente vemos este cuadrito, pues entonces esta línea es una recta, ¿sí? Es una línea recta, por lo tanto es considerado como un vector, ¿sí? Es decir, una línea de fuerza magnética es considerada como una magnitud vectorial, ¿sí? Y se representa por medio de un vector. Entonces, si nosotros regresamos a los imanes, ¿sí? Los imanes dijimos que dependiendo de el frente con el que se encuentren, por ejemplo, si aquí tengo un polo norte y aquí también tengo un polo norte, pues entonces van a experimentar una fuerza de
repulsión, porque dijimos, aplicamos la ley de los polos magnéticos y entonces polos del mismo nombre se rechazan. Lógicamente, si aquí tengo un polo norte, muchachos, aquí voy a tener un polo sur, ¿sí? Aquí lo que yo quiero explicarles es que cuando los imanes son muy pequeños, se puede tener una interacción con este polo sur, de este polo norte, perdón, de este polo sur, además del norte. Entonces, eso es una desventaja. Es más, en uno de los videos hicimos aquí un espectro, ¿sí? Y entonces vimos cómo estas se formaban así, y aquí se formaba de esta manera el campo magnético, ¿ok? Entonces, bueno, este imán, este polo que tenemos aquí puede ser afectado por este y este. Para que no nos suceda eso, ¿sí? Para que no nos suceda eso, muchachos, entonces vamos a dibujar a los imanes muy largos, es decir, yo voy a poner este símbolo de esta manera, que estoy simulando un corte. En realidad, si yo hago un corte, ya lo platicamos, se convierte en otros dos imanes, ¿sí? Si yo corto a un imán, en lugar de aparecer un polo, voy a convertir en dos imanes, cada uno con sus dos polos, ¿sí? Según la teoría de Weber que ya hemos comentado con anterioridad, ¿ok? Bueno, entonces, esa es una representación. ¿Qué me representa? Que el imán es muy largo, ¿sí? Y que estoy seguro que el polo que está de este lado no va a afectar a este imán. Aquí también, por separado, el polo que está de este lado de este imán, sí, no va a afectar a este imán ni su polo que está por acá, ¿sí? Lógicamente, y vuelvo a repetir, son bipolares, ¿sí? Tiene dos polos, todos los imanes van a tener dos polos independientemente de la forma que tenga. Yo puedo ver un círculo que es un imán y dices, ay caray, yo nada más veo un polo. No, siempre va a estar dividido a la mitad y va a tener dos polos magnéticos, ¿sí? Entonces siempre es importante que no dibujemos así pequeños porque las fuerzas pueden interactuar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenemos dos imanes del mismo nombre? Dijimos que experimentan una fuerza de repulsión. Eso quiere decir que este imán se va a mover en esta dirección. Esta va a ser la fuerza de repulsión. Y es otro imán también. Esta va a ser su fuerza de repulsión. En uno de los videos anteriores observamos que los imanes se separaban sin que se tocaran, ¿sí? Cuando se iban acercando, tenían los mismos polos, se van a separar, ¿ok? Ahora, entonces aquí, los vamos a representar siempre así, y voy a anotar aquí que este es un polo sur, y este es un polo sur, ¿ok? Entonces van a experimentar una fuerza de repulsión también. ¿Eso qué quiere decir? Que este imán, ¿sí? Sur, para no confundirme, le voy a poner un sur 1 y un sur 2, de un imán 2, ¿ok? Y entonces va a experimentar también una fuerza de repulsión. Otra va a tener otra fuerza de repulsión. ¿Cómo van a ser esas fuerzas? En magnitud, esas fuerzas van a ser idénticas, ¿sí? Van a tener el mismo valor. Pero como la fuerza también es vectorial, se representa por medio de un vector, ¿sí? Entonces la fuerza va a tener magnitud, dirección y sentido. Esta fuerza, este vector se va a ir así como lo están viendo de frente, pues hacia la derecha y hacia la izquierda. Si se va a la derecha, recuerden que los vectores siempre los vamos a referir a un sistema de coordenadas X, Y. Y la dirección hacia la derecha va a tener un signo positivo y la dirección hacia la izquierda va a tener un signo negativo. Si los imanes estuvieran verticales, entonces se pueden ir hacia arriba, que también tendrá un signo positivo, y hacia abajo, que tendrán un signo negativo. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues, ¿qué va a pasar? Aquí, bueno, pues que esta fuerza va a ser positiva y que su ángulo es de 0 grados. Esa es una característica de mi vector. Y aquí, pues va a ser que va a tener un signo negativo y que su ángulo va a ser de 180 grados. Si fuese vertical, si la fuerza fuese hacia arriba,
pues entonces va a tener un ángulo de 90. Y si fuese hacia abajo, un ángulo de 270. Y seguramente se están preguntando, y si estuvieran inclinados, pues dependiendo del ángulo de inclinación, muchachos. Pero generalmente para yo experimentar una fuerza de repulsión entre dos imanes de esta misma manera, pues va a tener siempre una línea recta. ¿Ok? ¿Cómo va a ser entonces? Cuando sean dos imanes del mismo nombre que estén separados a una determinada distancia, ¿sí? En donde la fuerza de atracción de esos imanes no alcance a moverlos y juntarse. Bueno, pues entonces este imán va a experimentar una fuerza hacia, lo dibujé un poco muy grande, hacia también la derecha, y este otro imán va a experimentar una fuerza hacia la izquierda. Estas fuerzas también van a ser de la misma magnitud, pero si ustedes se fijan, si nosotros vemos dirección y sentido de este imán sur y de este imán norte, pues van a ser diferentes, ¿no? Dijimos, ¿qué va a pasar? Como este apunta hacia la derecha, pues va a tener un signo positivo y un ángulo de 0 grados. Y como este apunta hacia la izquierda, va a tener un signo negativo y un ángulo de 180 grados. ¿Ok? Ese va a ser el comportamiento de las fuerzas. Recuerden que las fuerzas son vectores. Pero ¿cómo, ¿sí? Puedo obtener la magnitud de esa fuerza de atracción? Recuerden nosotros que ya en el semestre anterior trabajamos con lo que son cargas, ¿no? Las cargas eléctricas, que pueden ser positivas y pueden ser negativas. Bueno, aquí el símbolo de colores, al igual con las cargas eléctricas, pues es ¿sí? Y entonces también experimentaban una fuerza de atracción. Esta carga tenía una fuerza, ¿sí?, hacia la derecha, y esta otra carga tenía una fuerza hacia la izquierda. Esas son fuerzas eléctricas, ¿sí? Y también tenían el mismo fenómeno. ¿Qué signo tenía esta fuerza eléctrica de la carga negativa? Pues iba a tener un signo negativo y va a tener un ángulo de 180. ¿Y qué signo tenía la carga positiva de su fuerza? Pues iba a tener un signo positivo y va a tener un ángulo de 0 grados, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, es mucha la similitud. Y aquí existía una fórmula del que me decía que la fuerza de atracción entre dos cargas era directamente proporcional a la constante eléctrica de Coulomb por el producto de las cargas entre la distancia que separa dichas cargas elevado al cuadrado. Esto se le conoce como la ley de Coulomb. Y lo vieron ustedes en el semestre anterior, en Física 3. Los imanes se comportan exactamente igual que las cargas, por lo tanto se hace un símil y dice que la fuerza magnética va a ser igual a la constante, ¿sí? La constante de Coulomb, pero para ver cómo se transmite el campo magnético en este espacio que existe entre los imanes, por el polo magnético 1, el polo magnético 2, entre la distancia que existe entre esos polos elevado al cuadrado. Y esta se puede escribir también de otra forma, ¿sí? Pero es exactamente igual, ¿eh? Entonces la fuerza va a ser igual al producto de la constante por la masa magnética 1 por la masa magnética 2 entre la distancia que existe entre esas masas magnéticas elevado al cuadrado. Aquí yo quiero aclarar que una masa magnética es igual o se refiere a un polo magnético. Y esta es también la ley de Coulomb para el magnetismo. Pero esta ley es un símil, ¿sí? En realidad, pues se dieron cuenta que funciona porque su aplicación su comportamiento, perdón, es muy parecido. Y si ustedes se fijan, también tiene la forma de la ley de la gravitación universal de Newton. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Si vemos esta, pues es muy parecido, lo único que cambia es la constante y en lugar de tener masas
minúsculas, como la ley de Coulomb, pues ahora tienen masas mayúsculas, que se refiere a las masas magnéticas. Nosotros vamos a trabajar con esta que tenemos aquí. Generalmente siempre voy a colocar polos magnéticos, ¿ok? Ahora, entonces si yo quisiera calcular la magnitud de la fuerza magnética entre estos imanes, pues lo que tengo que hacer es aplicar esta ecuación. Ahora, ¿qué significa esta constante? Bueno, es una constante que nos va a indicar el grado de facilidad, ¿sí? o dificultad que presenta el medio que rodea a los imanes para que se transmita, ¿sí? Las líneas de fuerza, ¿sí? De fuerza magnética, ¿ok? Entonces, esta constante me va a decir, pues, qué facilidad o dificultad me presenta el medio para que en ese medio se genere el magnetismo.